Y eso va a repercutir en muchas cosas, pero lo más importante es que va a haber un retraso mental, porque las hormonas tiroideas se relacionan con una adecuada maduración del sistema nervioso en los primeros años. A veces los niños nacen sin tiroides y son niños que van a mostrar los rasgos que ustedes van a ver en fisiología de la falta de la T3 y de la T4, o sea, de las hormonas tiroideas. Acordémonos que estas actúan, ¿no?, en todas las células. O sea, las células blancas son todas las células que tienen metabolismo, y el metabolismo es todo lo que ustedes van a ver se relaciona con esas funciones intracelulares, dentro de las cuales la más importante es la producción de la energía, el ciclo de Krebs, el ciclo de los lípidos, todo eso que sucede dentro de las células, ¿no? En tanto a la velocidad, podríamos hablar. Nosotros podemos decir una velocidad normal de los carros en Bucaramanga es 60 kilómetros por hora o 50, pero una velocidad de 120 pues sería exagerado y nos pondría en peligro. O irnos a 20 kilómetros por hora también pues no es adecuado, ¿sí? O sea, así es el metabolismo. El metabolismo tiene que funcionar a una velocidad adecuada, y cuando es en ese momento la tiroides está haciendo lo que es un eutiroidismo. Eu es igual equilibrado, ¿sí? Eutiroidismo. Lo contrario puede ser ocasionado por, digamos, la falta de la hormona, que si es total se llama cretinismo. Entonces estamos hablando de la agenesia, ¿no?, de la glándula como cretinismo. Estos individuos se quedan bajos de estatura y tienen problemas de retraso mental y para aprender. Se puede decir que no pueden ir a la escuela, ¿cierto? Se dificulta mucho. Hoy en día no los vemos porque se diagnostican temprano, y entonces a los 2, 3 meses el niño es muy quieto, el niño casi no llora, el niño es un poco frío, con todos los signos del hipotiroidismo marcado porque no está produciendo. Se le empieza a administrar la, la hormona en goticas o en... Hay que tener en cuenta lo siguiente cuando uno ve las hormonas. Hay hormonas que no se pueden tomar en pastillas, por lo menos ustedes no han visto que se pueda tomar la insulina en pastillas. Hay que aplicarlas, ¿sí? Y otras sí se pueden tomar, por lo menos los corticoides, que son pastillas que pues tienen funciones de corticoides, de cortisona, de hidrocortisona, son potentes antiinflamatorios y inhiben o le bajan al sistema inmune, lo controlan, le bajan potencia porque el sistema inmune puede terminar atacándose a sí mismo. Entonces, volviendo a la tiroides, una producción de mucha hormona daría una velocidad muy alta, que es hipertiroidismo, con todo lo velocidad alta, o sea, taquicardia, taquinea, respiración rápida, sudoración, pérdida bastante de energía, come mucho, ¿no? Y algo lo contrario, un hipotiroidismo es una persona más lenta para pensar, algo gordita, y presenta un edema que se llama misedema, ustedes lo van a ver. Misedema es como un edema duro, porque el edema es hinchazón, ¿no? Entonces, cuando usted toca algo que está edematizado, si está duro y usted le hunde el dedo y no queda el dedo marcado, es un edema duro, pero si el dedito queda ahí marcado y luego se va recuperando la forma, es un edema blando. Entonces, esto se ve, el misedema se ve en los... También creo, doctora Laurita, que la glándula es susceptible de sufrir ataques inmunológicos, ¿no? Sí, Y de señor. presentar Sí, eso era lo que les mencionaba la doctora Carmen Cecilia como uno de los ejemplos es la enfermedad de Hashimoto. Hashimoto y la enfermedad de Graves, esa... Con la de Graves no se sabe a veces muy bien cuál es el mecanismo, pero bueno, cualquiera de las dos, especialmente la de Graves, inicialmente se va a manifestar con hipertiroidismo, o sea, hiperfunción de la glándula. ¿En qué momento se puede determinar sacar, quitar la glándula tiroides definitivamente porque está perjudicando mucho?
No, se extrae solamente cuando hay tumores y cuando son tumores malignos o tumores que comprimen la tráquea. De resto, el manejo que se da en la tiroides es fundamentalmente farmacológico. Para destruir todas las células de la tiroides, creo que a veces usan radiactividad o radiaciones. Así, cuando hay Ah, tormenta hipertiroidea, se utiliza el yodo radiactivo. sí. Sí. Buenas Bueno, tardes. vamos a darle el paso a la doctora que nos va a seguir a hacer la descripción histológica de la glándula. Está muy interesante todo este acopio de correlaciones clínicas. Me parece muy bueno que aprovechemos Yo también. tuve, yo tuve una cuñada que le quitaron la glándula y quedó ronca. Generalmente la voz se afecta, Ajá, pero luego se recupera. porque es que la cápsula, como es tan delgada, entonces a veces esto ¿qué? Eh, también la laringe, sobre todo en la parte inferior, que es donde están las Yo cuerdas creo que es vocales. porque es por el nervio laríngeo. La inflamación también que se produce en la recesión de la glándula y a veces pasa, inclusive quedan con disfonía permanente. Eso es la expedicia del cirujano que vaya a hacer la... Sí. Y bueno, eso tampoco es una cirugía. Y lo que estaba comentando la doctora Laurita, y tú estabas hablando sobre el tratamiento con qué, con radioactividad, ¿cierto? Que es lo que ustedes están utilizando. Entonces, esto, isótopos radioactivos. Por eso las personas que van a estos tratamientos tienen que se aíslan también, tienen que esperar que la radioactividad se... Esparta. Ajá, sí, inclusive con las personas que van a estar, esperar, digamos, un Bueno, pero tiempo. ahí él dio, ahí se trata de destruir todas las células de la tiroides y luego tomar suplementos tiroideos por algún, Eso ¿no? depende de la cantidad de cómo será. Eso son, esto, sí. No, ellos tienen que saber que son médicos que tratan estos Claro, síndromes, se llaman médicos es muy nucleares, frecuente, sabe que es muy frecuente la medicina problema nuclear, para hacer gamografías y todo estos procesos. gamma, eso. Algunos de ustedes de pronto estudian médicos nucleares y se vuelven así como un nombre raro, ¿cierto? Yo soy un médico nuclear. Uy, ¿cómo así? Suena como a No, física, ¿no? medicina nuclear se llama eso, sí. Por lo que eso se trabaja con isótopos radioactivos, que es lo que de estas hormonas, sí. Isótopos de estas hormonas. Vamos entonces aquí muy, vamos bueno, voy entonces a compartir un ratito pantalla, después entonces busco esa, Vamos al mundo microscópico. vamos entonces, si yo ya voy aquí a, es que nosotros con este grupo ya habíamos trabajado sobre la glándula tiroides, porque yo había dejado bien claro hasta dónde, anotadito hasta dónde habíamos llegado. Pues espera un momentico, voy aquí a cuadrar ay, caramba, es que no sé si mi presentación con diapositivas. Entonces vamos aquí. Esto, bueno, todo esto ya fritis terminamos, entonces. Juanita. Bueno, esto ya lo vieron, ¿cierto? Toda una glándula tiroides, y ya lo revisamos, llevamos las vesículas coloideas, llevamos la tiroglobulina ayudada, las células foliculares, las células que son las que sintetizan las hormonas, dijimos que son células muy polarizadas, que tienen por todo el dominio basal en contacto con la membrana basal, porque es un epitelio. Entonces tienen los receptores para la TSH, y aquí tenemos también los capilares fenestrados, sinusoides, y algunos capilares también linfáticos que pueden recibir también parte del hormona.
Todo esto es este grupito de células que estoy mostrando acá. Son células parafoliculares o células C, las que secretan la tirocalcitonina, que ya saben la función. Lo vamos a repetir para darle, digamos, el espacio a lo que no hemos revisado hasta ahora. Y vamos entonces acá, este otro corte, que es el que hemos hecho allá en patología, que nos han preparado cortes muy lindos, donde se ve bien el epitelio cúbico. Saben que cuando en el corte, que la autora Laurita pues lee muy bien en patología, las células son cilíndricas, es porque hay hipertiroidismo. Cuando son planas hay hipotiroidismo. Las causas ya las hemos revisado en la parte anterior, en el laboratorio. Vemos los capilares, vemos las células acá como esta, linda, grande, con núcleo bien grande, citoplasma amplio, que son las células C o parafoliculares, como les mencionaba anteriormente. Todo lo demás está concreto en esta gran imagen. El estroma de fibras reticulares, los vasitos sanguíneos, la cápsula que no quedó acá, pero por ahí entran los vasos sanguíneos a irrigar toda esta glándula. Una glándula endocrina, pues la irrigación es muy abundante. Esta es otra muestra que tenemos para destacar el epitelio cúbico en una glándula tiroides normal. Vemos acá la tiroglobulina. Esto es porque al retraerse la tiroglobulina, pues queda, esto es artificio, digamos, es defecto en la preparación. O sea, yo les contaba que esto es como una gelatina, y al colorearse, pues lógicamente que va a tomar los colorantes, porque la tiroglobulina es una glucoproteína, ¿no es cierto? Y vamos a tener en cuenta esa connotación. Por eso se tiñe también con ácido periódico chip, y también donde se puede también identificar muy bien la membrana basal. En otra coloración que está muy bonita, vamos a ver acá el epitelio folicular, células foliculares, coloide, todo el estroma que se ve acá. Vemos estas células que se ven acá en este grupito, células redondas con núcleo central. Vea que se ve muy amplia el citoplasma. No se evidencia una tensión fuerte en el citoplasma, pero sí tiene cierto grado de algo basófilo, porque son proteínas realmente. La naturaleza química de estas parafoliculares son proteínas. Ya saben dónde están la hormona, que es la tirocalcitonina, y vamos a ver que sus receptores están en los osteoclastos, que inhiben la función del osteoclasto para que los osteoclastos dejen de erosionar el hueso y de liberar calcio a la sangre. O sea, entonces al dejarlo de liberar, es una función antagónica con la paratormona, ¿no? De las glándulas paratiroides. Entonces vamos a tener en cuenta esto como una connotación particular y especial. Y aquí vamos a tener entonces la glándula paratiroide. Yo creo que esto, saben ya que son dos superiores, dos inferiores, son cuatro, parecen 4 lentejitas que están por la cara posterior de la tiroides. Tienen su cápsula, las paratiroides tienen su cápsula particular de tejido conectivo, pero esa cápsula en la cara que toca con la cápsula de la tiroides, pues ahí se ven unidas las dos. Y entonces eso, digamos, sería, pero cada una tiene su cápsula, la tiroides y la paratiroides. Perdón, ya te contesto que estaba terminando la frase para atender tu pregunta. Cuéntame, ¿qué preguntabas? Sí, profe. Sí, señora. Qué pena. Cuando la clase pasada mencionaba lo de que pues era necesario el yodo,
¿Este yodo en dónde era que se encontraba? O sea, en la base de las células folliculares. De la tiroides, ¿sí? Para la Sí, absorción sí, de señora. yodo. Bueno, uno en la alimentación toma el yodo. Que dijimos que el yodo ahorita está en la sal, como una, digamos, el Ministerio de Salud ha colocado que la sal sea yodada para evitar que haya tanto bocio por insuficiencia de yodo, ¿no? Entonces el yodo se toma, entonces por la parte basal, por el dominio basal, donde entonces se capta el yodo, entra el yodo, entonces en los lisosomas se produce entonces por métodos, obviamente, por esta, se hace que se separe el yodo, en yoduro. El yoduro es el activo, el que se va, sale de la célula, ¿ah? Entonces, entonces pasa a ayudar a producir la yodación de la tiroglobulina y se guarda como tiroglobulina yodada. Entonces, cuando se requiere, cuando la TSH da la orden, las células por el dominio apical, entonces tienen unas prolongaciones como unos filopodios, entonces se alargan y capturan partecitas de esa tiroglobulina yodada, la colocan, la llevan al citoplasma y terminan entonces la síntesis de las hormonas triyodo y tetrayodo tironina o tirosina. Entonces, eso es. ¿Y qué pasa? Resulta que ya listo, ya no más T3 y T4. Lo que queda dentro de la misma célula vuelve y por medio de enzimas vuelve y se guardan esos, digamos, esa monoyodo y esa diyodo, y entonces se guardan esos elementos básicos químicos de la hormona para nuevamente, cuando se requiera, volver otra vez a ser reutilizados en la síntesis de nuevas hormonas. Esto es lo que quería, entonces, si querías, ¿está bien? ¿Listo? Sí, listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces estaba contando aquí sobre las paratiroides, las dos superiores y las dos inferiores. Yo creo que cuando vieron ustedes la formación del intestino faríngeo, vieron que, bueno, los arcos faringeos, primero, segundo, tercero, cuarto, sobre todo el quinto y sexto quedan como unificados casi. El endodermo de esos que son las bolsas faríngeas que quedan por toda la parte, por toda la superficie interna, ese epitelio endodérmico que forman las bolsas faríngeas. De la tercera bolsa, o del tercer par de bolsas, que estamos hablando que esto viene al lado y lado, ¿cierto? De esa faringe primitiva. Del tercer par de bolsas faríngeas se producen dos evaginaciones o proliferaciones endodérmicas. Una que se queda en la parte, digamos, dorsal o superior, y otra que es la de la parte ventral o inferior. La proliferación dorsal, de ese endodermo es que se va a formar entonces la glándula paratiroides, que va a ser la inferior, las dos glándulas paratiroides inferior, una a cada lado. Y de la ventral o inferior es que se forma, de ahí se va entonces a formar el timo, pues lógicamente teniendo en cuenta que son las células reticuloepiteliales del timo que se rodean de linfocitos que vienen ya pues de ese tejido mesenquimal primitivo. Entonces, como el timo desciende, baja por la parte media para colocarse en el sitio. Entonces, ¿qué pasa? Tracciona también esa glándula, se la lleva y queda entonces colocada en la posición como paratiroides inferiores, la de la tercera bolsa. Pero las paratiroides que se originan en la cuarta bolsa, resulta que ellas no se mueven, ellas quedaron ahí tranquilas, por consiguiente van a quedar como paratiroides superiores. Esa es la razón por la cual las superiores van a quedar, las superiores van a quedar en su puestecito de donde se formaron
primero, y las otras, como van siendo llevadas con el timo, van a quedar como paratiroides inferiores, en la parte, como le digo, en la cara posterior de la glándula tiroides. Esa es la razón. Entonces, eso es lo que quería, digamos, con relación a esta glándula. En la estructura microscópica, vean ese corte qué bonito, es un corte de laboratorio. Yo les decía que en el laboratorio de patología nos colabora muchísimo. Ahí nosotros estamos molestando, que necesitamos un cortecito que sea normal. Ellos, entre tantos muestras que salen patológicas, de pronto con mucha paciencia, hasta que nosotros revisamos y no, este corte está normal, es de una paratiroides o un tejido normal, dependiendo de lo que estamos. Inclusive esto es un poquitico, imagínense lo pequeñas que son, pero hay personas con muchísima experiencia. Yo nombro a uno de ellos porque me encanta, con el gusto que nos colabore, y para ustedes lo irán a recordar, el doctor Julio César Mantilla, el patólogo que es el que, digamos, ahí yo he encontrado un gran apoyo cuando necesitamos cortes, pero tenemos que trabajar y buscar para encontrar cortecitos como este. Bueno, entonces les cuento bien. La glándula en sí, un cortecito de esta glándula, tiene, pues como toda glándula endocrina, y como toda glándula tiene un estroma, que es el soporte físico para todo el parénquima, que está representado por las células que le dan la identidad estructural y funcional al órgano. Ustedes ya saben que es un parénquima y que es un estroma. Por el estroma llegan los vasos sanguíneos, por ese tejido, y que vemos acá, toda esa cantidad de capilares, qué bonitos se ven, el endotelio, y aquí se ven los glóbulos rojos casi que en filita, uno detrás de otro. Cuando estos son fenestrados, son tipo 2. Allá, yo sí hubiera querido que ustedes vieran sistema vascular, para entrar bien en contexto, cómo son esos poritos dentro de las células endoteliales, cómo están organizados, no al azar, son en grupitos perfectamente ordenados y con un diafragma, para que sirve como, digamos, pasan solamente esta hormona a través de ese diafragma, de ese endotelio, para llevarse la hormona de las células a la sangre, ¿no es cierto?, a la circulación. Esto, entonces yo veo acá toda esa cantidad de irrigación, veo el estroma con fibritas que se ven aquí finas, muy laxas. Veo también, entonces, las células que vamos a ver, que llamamos principales, nombre muy sencillo, que son las que secretan la aparato hormona paratiroidea, que se ven con núcleo redondo, citoplasma ligeramente eosinófilo, con algunas, digamos, granulaciones que corresponden a los ribosomas del retículo endoplasmático, porque estos son, yo les decía que son proteínas, y por eso las células se ven también en base a una acidofilia citoplasmática, porque todas esas proteínas se tienen, sobre todo en esta coloración con hematocilina y eosina, las vemos de aquí. Entonces vamos a ver, no, acá, por ejemplo, esta es una célula principal, cordones celulares, una se tiñe el citoplasma, otras no, como esta que no se tiñó, lo que dicen que claras, células claras principales y oscuras las que tienen el citoplasma teñido. Eso depende de si la célula liberó la secreción al vaso y apenas se está recuperando en la síntesis, pues se ven así clarita el citoplasma. O si no, si la tiene guardadita la hormona y no la ha liberado, no la ha secretado, pues entonces se ve el citoplasma así más oscurito, ¿cierto? Pero son células que forman estos cordones típicos, característicos, que son las células principales
nombre principal de la paratiroides, igual paratormona, igual resorción ósea, liberación de calcio, elevación de la calcemia, o sea, el calcio en sangre, bueno, todo lo que lleva en función esta hormona. Pero resulta que todo eso es el parénquima, ¿cierto? Todo el parénquima, igual paratormona. Y todas esas hormonas entonces van acá. Entonces, aquí hay una cosita que les quiero comentar. Hablamos anteriormente en la glándula tiroides de las células C. O sea, esas células C pues tienen una función completamente antagónica con estas células que secretan la paratormona. Entonces, si esta eleva la calcemia, el contenido de calcio, porque estimula la resorción ósea y la liberación de calcio, la otra hace lo contrario, inhibe la función de los osteoclastos y por consiguiente, entonces baja la calcemia. Entonces ahí ellas se regulan entre las dos. Nada tiene que ver aquí la hipófisis en este sentido, nada. Acuérdense que esta es una excepción, entonces tengamos en cuenta porque de pronto en una evaluación viene ahí una preguntita cauciosa donde ustedes pueden caer y por eso quiero, entonces la regulación está entre estas dos hormonas, principalmente la regulación del calcio. Lo otro que yo veo acá, las otras células que veo acá, son las células oxífilas. Oxífila es porque todo lo que sea oxífilo o oxíntico, todo es porque el citoplasma es muy eosinófilo y por eso se llaman oxífilas, precisamente. Entonces el citoplasma se ve muy eosinófilo, son anchas, poliédricas, parecen como baldosas, vea todas formando aquí, se ven en placas o se ven solitas por ahí, como esta que veo acá, o por acá hay un grupito más pequeñito de células oxífilas, y esto, entonces, estas células pues no secretan normalmente, no secretan hormona paratiroidea, estas tienen muchas mitocondrias, tienen bastante glucógeno, pero realmente no secretan esta hormona, a no ser que se llegue a una patología, a un tumor, donde sí se ha encontrado que sí se eleva la calcemia, que pudiera entonces llevar a que podrían de pronto activarse también en esta función, pero es una patología, lo que no es nada normal. Aquí veo una solita, vea grande, yo tengo que mostrarlas solitas porque ustedes vea, esta por ejemplo es otra célula oxífila, la vemos, vea aquí en la parte superior, una solita, entonces, y todo el resto pues que veo son capilares, cordones de células principales, capilares aquí en corte transversal, fenestrados, sinusoides con luz más amplia. Acuérdense que lo que les hemos contado, igual que los sinusoides que vimos en vaso, igual que los sinusoides que vimos en la hipófisis, en la adenopófisis, facilitan el paso de hormonas de las células a la sangre, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es lo que quería comentarles al respecto. Bueno, esta es la estructura entonces de una glándula paratiroide. En una coloración tricrómica, ¿qué dice Nelson? A ver, Nelson. Profe, ¿y las intermedias cuáles son las principales, esas más oscuras? Todas estos son cordones de células principales, ¿bien? Más pequeñas, poliédricas, núcleos grandes, citoplasma, el citoplasma se tiñe muy bien en algunas, que es lo que llaman que es oscuras. Y las claras es cuando el citoplasma, donde las células no tiñen su citoplasma. Yo les decía que de acuerdo con la actividad, si esta célula está degranulada porque liberó sus granos, o sea, la hormona a este capilar, pues tiene que pasar por una etapa de recuperación
empezar a sintetizar y ya sintetizando nuevamente. Entonces esta clara puede pasar a oscura. Eso es todo, pero son cordones, una glándula endocrina, donde las células principales son las secretoras de la paratormona, de la hormona paratiroidea. Eso es lo que estamos mostrando, por eso tiene tantos capilares sanguíneos. ¿Qué dice Laura? Sí, profe, una preguntita. Entonces, las células que se ven como más blanquitas, ¿son realmente las principales que ya secretaron? Es una, digamos, digamos como una manifestación de que todas son células activas. Entonces, cuando van secretando y secretan más hormonas, entonces ya van quedando con el citoplasma con menos gránulos, lógicamente, pero ya van entonces recuperando, porque son células activamente funcionales, y van recuperando y vuelven otra vez a llenar su citoplasma de gránulos con la hormona y por eso vemos muchas células que son claras y muchas también que son oscuras, pero no, eso no es, digamos, el contexto es que no es que sean permanentemente esta célula sea oscura porque así la determinó, no, es por su actividad de síntesis y de secreción. Listo, profe, gracias. Bueno, a la orden. Aquí vemos una célula sola, una osífila, ve aquí. Que aparece como una estrella poliédrica y eosinófila, entonces para que no se vayan a confundir. Esta es otra coloración tricrómica. Vea, fíjense que el colágeno se ve teñido de azul. Esta es una venita que se encontró acá en el estroma. Y aquí están, en esta tinción especial, los cordones de células principales, secretoras ve, aquí hay una que es clarita y la mayoría que son células oscuras, no es tan importante. Lo importante es que sepan que estas células principales que va aquí, que se ven cúbicas, que un núcleo central, citoplasma teñido, unas que son las oscuras que llaman porque el citoplasma se ve teñido y las claras porque el citoplasma no se ve teñido. Estos cordones tienen que estar en contacto, su membrana basal, en contacto con capilares aquí fenestrados para que la hormona se libere y pase y pasen los capilares para la circulación sanguínea. Esto aquí toda esta placa de células que veo acá son células oxífilas, vean, grandes, poliédricas, y se ven como algo, como con un punteado, ¿ah? Porque la cantidad de mitocondrias que se aprecian es lo que le da esa acidofilia, esa afinidad por los colorantes ácidos, la cantidad de mitocondrias. Porque el glucógeno no, el glucógeno se ve en microscopía electrónica, es como un granulado, fino, oscuro. Eso es otra, digamos, no lo vamos a ver acá. Hay tinciones especiales para el glucógeno, ¿no? Hay que tener en cuenta. Entonces, creo que hay una que se llama Carmine Bess, creo que es especial para observar zonas donde hay bastante glucógeno. Vamos con la suprarrenal. Entonces, las dos glándulas suprarrenales, derecha e izquierda, en el contexto histológico, no en el anatómico, vamos a ver cómo está organizada esta glándula. Entonces vamos a ver acá una cápsula, ¿ah? Glándulas que son grandes, que están en contacto con el polo superior de los riñones, de cada riñón. Vemos acá entonces la cápsula fibroconectiva, bastante vascularizada. Por fuera de la cápsula vemos mucho tejido adiposo y los vasos grandes suprarrenales que se extienden. El origen de los vasos, de las arterias suprarrenales, que son muy, muy importantes tenerlos en cuenta. En la anatomía los van a ver bien, perfectamente. Llegan y se ramifican en la cápsula. Y acá, entonces, de esos vasitos vamos a hablar ahora, posteriormente, de la irrigación. Pero aquí vamos a tener en cuenta la corteza
toda la corteza de la glándula suprarrenal. Y acá en el centro, en la médula, que está muy bien observada, muy diferente a la corteza, y en el centro de la médula está la vena central medular. Entonces, cuando hablamos de la corteza, acuérdense que es la organización de los grupos celulares. Inmediatamente debajo de la cápsula está la zona glomerular. Todo esto que glomerular, porque son estructuras redondeadas. Las células son cilíndricas. Tienen un poquitico de basofilia porque tienen retículo endoplasmático rugoso. Además de que el principal organelo de todas estas células que se sintetizan sus hormonas a partir del colesterol, todas estas hormonas son lipídicas, ¿cierto? Su base son lípidos, realmente, son esteroides. Entonces acá, en la zona glomerular, pues se sintetizan los mineralocorticoides. Recuerden que vienen a ser el control de la presión arterial, fundamental, la cadena, ¿cierto? Que son renina, angiotensina y aldosterona, no entrando en detalle, brincando, digamos, los angiotensina, angiotensinógeno, angiotensina y aldosterona. Entonces, esos son los elementos del control de la presión arterial. La aldosterona es un mineralocorticoide fundamental en esa que va entonces a tener la connotación importante en la regulación de la presión arterial. Y mineralocorticoide, el sodio, entonces es uno, digamos, el representante fundamental en el control de esta presión. Entonces vamos a tener en cuenta esta zona glomerular, mineralocorticoides. Aquí viene la zona, después viene una zona amplia, la más amplia, más o menos el 80% de la corteza, que es la zona fasciculada, donde esos cordones de células se disponen a todo lo largo, paralelos, un cordón con otro. Vean lo interesante, bien definido. Desde acá, entonces vamos a ponerlo hasta por aquí, hasta por acá. Esta sería la zona fasciculada y esta más interna, más o menos de acá hasta acá, viene a ser la zona reticular. Ustedes dirán, esto no está en riesgo, que sería un poco caprichoso de mi parte, pero yo tengo un parámetro, que hasta aquí vienen las células bien formando cordones paralelos, más o menos como hasta acá. Y de aquí ya esos cordones forman, se desordena la organización paralela y se forma como un entretejido, pues se llama reticular. Y eso entonces, eso hace que cambie esa disposición completamente paralela en esos cordones celulares. Entonces a eso no hay un límite tan preciso, sino solamente en primera instancia. En segunda instancia, ¿por qué razón? Las células de la zona fasciculada, que son poliédricas, yo les dije que estas eran cilíndricas, y ahora vamos a ver una foto más de donde se ve más grande cada zona. Estas son poliédricas. Y fíjense que en el citoplasma de esta célula, aquí vemos el núcleo, en la zona fasciculada, se ve central y el citoplasma se ve como muy vacuolado, como muy espumoso, porque esos esteroides, cuando se efectúa la preparación, se somete en la histotecnología, se somete entonces ¿a qué? A disolventes de lípidos, como son los alcoholes y los siloles, ¿no? Entonces salen y entonces quedan como las vacuolitas que es donde está toda la hormona. Entonces por eso los llaman espongiocitos, es porque parecen esponjitas. Entonces estos son típicos por la cantidad de hormona que ellos tienen. Entonces por eso esos espongiocitos
son típicos. Todos estos esponjocitos son las células que quedan ahí, parecen como espumitas, pero obviamente que siempre son las que están sintetizando los glucocorticoides. Y acá, entonces, los glucocorticoides, cortisol, cortisona, corticosterona, que son estos, cuando ustedes recuerdan que cuando hablamos de gluco, es de glucosa, ¿cierto? Y corticoide es de adrenocorticotrópica, la corticotropina, sencillamente la que se sintetiza en la hipófisis, la CTH, que tiene sus receptores acá, para estimular la síntesis de esos glucocorticoides. Entonces, ¿qué pasa? La palabra gluco es porque tiene, digamos, relación con el control, síntesis de glucosa y movilización de la glucosa. Yo les contaba en el grupo anterior que, ¿qué pasa con esa función? Resulta que estas células estimulan a que en el hígado, oiga, la secreción de glucocorticoides. Entonces, estimula para que en el hígado, entonces se sintetice glucosa a partir de proteínas y de lípidos, lo que se llama gluconeogénesis, ¿sí? Generación de glucosa dentro de los hepatocitos. Y esa glucosa se guarda dentro de cada hepatocito como glucógeno. O sea que dos moléculas de glucosa se unen y forman una molécula de glucógeno. Y así está guardadita en el hígado. Cuando se requiere glucosa en sangre, entonces, ¿qué pasa? Sencillamente, ella vuelve ese glucógeno y se separa en sus dos moléculas de glucosa y va entonces a la circulación general para elevar la glucosa, ¿cierto? En sangre. Entonces, por eso se llama gluco, ese prefijo gluco. Y el corticoide, ¿por qué? Porque la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica de la hipófisis, entonces viene a ser el señalador para que estas células se sinteticen corticoides, lo que decían, cortisol, cortisona, corticosterona. Tengamos en cuenta que estos corticoides, cuya función realmente en el control de la inflamación, control también, bueno, todo lo que es la inflamación, los linfocitos T, para que los linfocitos T, entonces, no rechacen, digamos, se inhiban en la inmunidad celular. Entonces, esta hormona tiene control sobre los linfocitos T, o sea, regulador de los linfocitos T. Entonces, por eso cuando un paciente va a recibir un injerto o va a recibir un trasplante, el médico, ¿qué es lo que hace? Pues le administra medicamentos con corticoides para inhibir esta acción de los linfocitos T para que haya aceptación de ese trasplante. Entonces, esto, digamos, son connotaciones fundamentales en las funciones básicas de estos glucocorticoides. Entonces, espero que ustedes queden suficientemente motivados a entender por qué estas células de la corteza de la glándula suprarrenal son tan importantes, ¿cierto? Y hay una serie de enfermedades relacionadas con esto, bueno, la enfermedad de Cushing, que se relaciona con la hormona adrenocorticotrópica, que se sintetiza en cantidades mayores patológicas, clínicas, que se manifiesta inclusive que en la cara toma esto, que lo llaman, se forman como unos, como, a ver qué le dijera, como si fuesen unos lentes acá, de donde aumenta la pigmentación. Acuérdense de la prohormona propiomeranocortina. Entonces, eso hace que esa ACTH venga, entonces forma esa cara que también es característica para el médico. Cuando estudia
el endocrinólogo estos pacientes en esta enfermedad. Hay otra serie de enfermedades, por ejemplo, la de Addis, por ejemplo, hay que también se lesiona, es la corteza suprarrenal y tiene, pues, obviamente es letal esa enfermedad cuando no se trata adecuadamente. Bueno, yo no soy endocrinóloga, pero he tenido siempre, me pareció supremamente interesante todas las patologías y no nombrando toda la cantidad de problemas neoplásicos que se presentan en ella. Entonces, importantísima esta corteza. En la zona reticular, estas celulitas que yo veo acá, que no son espongiocitos, son poliédricas también. El citoplasma se ve más eosinófilo, no se ve tan esponjoso, pero muy eosinófilas, núcleo central. Y voy a ver que pues lógicamente que en esta zona también se sintetizan glucocorticoides, pero vamos a recordar que también se sintetizan, digamos, estas hormonas andrógenos leves, andrógenos tenues, que son como, acuérdense de las hormonas sexuales masculinas, estos andrógenos, que son, digamos, para poco manifiestos, porque están en los dos sexos, en la mujer también, solo cuando hay, digamos, una proliferación de esta zona en la mujer, entonces manifiesta, se hacen manifiestas algunas caracterizaciones masculinas, pueden tener, entonces empieza a tener esto que es bigote, barba, todo esto empieza entonces a mostrar en la voz también, se hace más grave, todo lo que lleva el médico va a estudiar, si es un tumor que tiene acá, de esta zona, o puede ser también un tumorcito en el ovario, como vamos a ver cuando veamos aparato en el ovario, el aparato genital femenil. Entonces, porque son zonas donde se secretan también en la mujer, estas hormonas virilizantes. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Entonces, cuando ustedes ven, como aquí no hay un límite entre corteza y médula, como una línea, yo veo acá que estoy en la médula, es muy diferente a la corteza. Las células de la zona reticular, digo yo, poliédricas, eosinófilas, rosadas, algo, digamos, como espumositas, eso me está diciendo que son células de la zona reticular. Eso es no irlo a confundir con células de la médula, que las células de la médula, las adrenérgicas y noradrenérgicas son las catecolaminas que secretan la basofilia citoplasmática es dada por la cantidad de ribosomas que tienen el retículo endoplasmático rugoso. Se parecen más bien como si nos recordaran algo de las neuronas, pues lógicamente porque el origen embriológico de estas células vienen de las crestas neurales, ¿cierto? Inclusive algunos toman la médula suprarrenal toma como lo que llaman que un paraganglio, ¿no es cierto? Como paraganglios. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo acá. Médula, entonces yo veo acá, vea, por ejemplo, yo diría, uy, estoy en médula, pero aquí veo una celulita típica de la zona reticular, porque se forman, de la zona reticular se extienden unos cordoncitos que, por decirlo de alguna manera, como que invadieran partecita del espacio que corresponde a la médula. Entonces yo en un corte puedo ver algunas células de la zona reticular, aunque estoy en la médula, pues por corte, porque ellas se proyectan, vean acá, al espacio medular. Aquí está la vena central. La vena central, como es tan grande, entonces cuando el corte no pasa
el corte no pasa por el centro completamente de la médula, sino que va a pasar, supongamos, algo tangencial, hacia allá más un poco más excéntrico o casi excéntrico a la médula, pues yo veo la vena aquí como tocando la zona reticular, lógicamente, pero es porque es tan grande el campo, el espacio, el área que ella ocupa dentro de la médula. Pues si yo tengo un corte como lo tenemos, donde está la médula bien en el centro, pues va a estar rodeada completamente por el componente histológico de la médula, ¿no? Por sus células cromafines, que ustedes ya saben que son las células que secretan las catecolaminas. Entonces yo veo aquí muy bien la diferencia. Tengan en cuenta estas connotaciones para que revisemos con claridad esta estructura. Lo segundo que quiero, o lo tercero, o sea, ya, o cuarto, lo que quiero comentar es con relación a la irrigación. Cuando hablamos de que aquí en la cápsula hay ramitas de las arterias suprarrenales. Estas ramitas penetran, esas arteriolas pequeñitas, penetran acá, y yo las llamo arteriolas subcapsulares, porque son arteriolas, pero esas arteriolas subcapsulares inmediatamente acá se capilarizan, forman una red de capilar, los capilares bajan, obviamente, acá bajan, reciben los mineralocorticoides, siguen su camino, ese capilar recibe los glucocorticoides de la zona fasciculada, ese capilar sigue su trayecto y recibe las hormonas, los andrógenos débiles de acá y también los glucocorticoides de la zona reticular. Esos capilares entran a la médula, nada, y buscan directamente la vena central. Entonces, estas secreciones vienen directamente a la vena central. La irrigación, la segunda irrigación, que es la de la médula, que viene independiente hasta en gran medida, esa viene de estas arteriolas subcapsulares. Entonces, hay unas arteriolas que van directamente, sin capilarizarse en la corteza, y no reciben, van directamente como un puente, y directamente a la médula, y ahí forma la red capilar medular. Esa red capilar propia que recibe las catecolaminas. Las catecolaminas y esos capilares buscan también la vena central para medular, entonces aquí en la vena central reciben todas las hormonas de la corteza y las de la médula. Yo les contaba que en algunas especies inferiores, las cortezas es un órgano aparte y la médula es un órgano aparte. Su origen embriológico, recordando que el origen de la corteza es del mesodermo, ¿no es cierto? Del mesodermo, y el de la médula es del neuroectodermo. ¿Qué quiere decir? Cuando se forma el tubo neural y las crestas neurales, las células vienen y migran, y se colocan en esa suprarrenal fetal, y cuando la suprarrenal fetal entonces se toma su ordenamiento ya como suprarrenal definitiva o madura, entonces la médula queda en el centro, con su vena que le va a dar la irrigación a toda la glándula. Entonces, yo quería comentarles esto con relación también a la irrigación, porque yo hablo, puede que en algún libro diga capilares cortos y capilares largos. No, son arteriolas cortas que se capilarizan directamente acá, y son arteriolas largas que vienen acá. Si fueran capilares, irían entonces, ¿cómo sería eso? No lo encontraría, porque entonces también irían abriendo sus puertas
endoteliales para que ingresara también gran parte de su secreción a esos capilares. Por eso son irrigaciones que van hasta cierto punto muy definidas para la corteza y para la médula. Digamos, eso es lo que tenemos en contexto con relación a esta parte, esta estructuración de la suprarrenal, y que ustedes van a tener que... Aquí vemos una coloración especial. Este es el menor aumento, esto es para facilitar. Casi que macroscópica pueden ustedes, inclusive en la parte macroscópica, pueden inyectar colorantes especiales que se capten para el tejido conectivo. Como vemos acá, la cápsula, pueden utilizar también colorantes especiales para que se colore la corteza y como estamos viendo acá, pero yo veo aquí muy bien la zona glomerular, más bien delgada, la zona fasciculada y no me llama siempre la atención que aunque se describe como muy delgada la zona reticular, yo siempre la veo amplia. Vean, aquí estoy viendo desde acá hasta acá corresponde la zona reticular. Veo bien, aquí estoy viendo en la zona fascicular los esponjiositos bien perpendiculares. Los capilares van obviamente a lo largo también. Aquí ya, como los cordones de la zona reticular forman como ese enrejado, pues lo mismo pasa con los sinusoides, ¿cierto? Y los capilares. Entonces, y se ve más irrigado porque los sinusoides pues alojan más sangre, ¿no es cierto? Pues eso todo médula porque la tinción no se hace, digamos, sino solamente diferenciar lo que es la corteza y la médula y la cápsula. Veo por fuera el tejido adiposo. Yo les decía que ese tejido adiposo, como es retroperitoneal, igual que los riñones, está en toda esa zona este tejido adiposo. ¿Qué dice Laurita? Sí, profe, tenía una preguntita, es que tenía entendido algo, pero pues si no me podría corregir. El bebé nace con la zona glomerular y fascicular y la reticular ya se da después. Es que no. Eso, no, el bebé nace con las suprarrenales ya normales, pero es que pasa, hay una que en la embriología, en el desarrollo, la suprarrenal fetal tiene en el desarrollo de la corteza, lógicamente, que va haciendo sus cambios y por esa razón, solamente cuando ya esa suprarrenal fetal ya se reorganiza sus capas de tal manera que quede bien definida las zonas, las 3 zonas, entonces ya es la suprarrenal ya definitiva, ya madura, digamos. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno. Aquí estamos viendo la cápsula de color azul. Se tiñen, vea, con esta coloración se tiñeron tanto las fibras elásticas como colágenas. Se tiñó también todas las fibritas finas del estroma. Se tiñe también muy bien, se define muy bien la membrana basal. Vea, esta es la membrana basal de este epitelio, de cada glomérulo. Bien, esta lineecita bien azulita. Y vemos que las células de la zona glomerular se ve que son cilíndricas, vea, cilíndricas. Mira el núcleo. El núcleo está bien polarizado hacia el centro de esa estructura redonda. Y el citoplasma, que es el que va llevando la hormona hacia estos capilares, a este capilarcito, está polarizado hacia la membrana basal. Es una célula, yo la veo muy polarizada, muy bien organizada, toda la estructura y por tanto, y que son cilíndricas. Que el citoplasma, pues además de tener esa característica típica de las células que secretan esteroides, tiene también
ribosomas, tienen retículo endoplasmático rugoso solamente en esta zona en las células de la zona glomerular. En el resto, en la zona fascicular y reticular, el que manda es el retículo endoplasmático liso, como en todas las glándulas que secretan esteroides, como son, por ejemplo, como en los ovarios, por ejemplo, bueno, todas las que vamos a tener en cuenta, estrógenos, progesterona, testosterona, todas esas son, digamos, la base química es el colesterol, ¿no es cierto? Entonces, del colesterol que se sintetiza la mayor parte en el hígado, de este colesterol, entonces acuérdense que hay lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad. Ese colesterol que está sintetizado en los hepatocitos, entonces ese colesterol viene entonces a servir de base en todos los órganos donde se va a hacer síntesis de hormonas en general, que son de naturaleza química de esteroides. Entonces, el doctor Blanco quería recordar el nombre de la fórmula química del colesterol y se me vino así que es ciclopentano perhidrofenantreno, que y de ahí sirve como base, se va fracturando, se va cambiando y va a servir de base para todas estas hormonas que estamos revisando en esta glándula. Entonces aquí veo que alrededor están capilares sanguíneos, vean, los glóbulos rojos quedaron amarillos por la tinción, ¿no es cierto? Pero es muy bien, tenemos la cápsula y tenemos acá, entonces mire, estos son vasitos sanguíneos, vean que están aquí, pequeños arteriolas, que veamos acá, que están, ve, aquí están, bueno, no están tan pequeñas que digamos, pero aquí están los vasitos más pequeñitos y vamos a tener en cuenta todo esto que muestro en esta zona glomerular. La fasciculada, sus cordones de células vienen paralelos y lo mismo los capilares o sinusoides, ¿verdad? Que tienen la luz más amplia, como les decía, así como el hipófisis y sinusoides de luz amplia, de endotelio no continuo, que deja pasar más fácilmente la hormona de acá, de la célula a la sangre. Pasa lo mismo acá, son sinusoides típicos, así como en los tejidos, acuérdense, en los órganos linfoides, en el vaso hay sinusoides, aquí también estos vasitos que tienen el endotelio no continuo, pues facilitan el paso de hormonas de las células a la circulación sanguínea. Entonces, y yo veo acá una cosa, me parece, espongiocitos, estas células que parecen esponjas. ¿Esponja de qué? Esponja de lípidos. ¿Y cuáles lípidos son? Pues las hormonas, ¿no? Estamos hablando de los glucocorticoides. Entonces, el núcleo del citoplasma, células poliédricas, que van entonces a ser muy definidas. Vean, esto es lo que estoy viendo acá. Si a mí me ponen esto, tengo que inmediatamente ubicarme que estoy observando la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. No tengo, digamos, ninguna excusa para no identificarlo porque son estos esponjas. ¿Qué célula? ¿Qué nombre toma esta célula? Pues son espongiocitos, ya saben ustedes, porque es tanta la cantidad de contenido hormonal como son lípidos, cuando se pasan el tejido por disolventes de lípidos como son, les contaba, por ejemplo, alcoholes, el silol, pues entonces esos solventes se lava la célula en su citoplasma y se retira la hormona y quedan los espacios, por eso quedan como esponjas acá. Espero que hayamos entendido, disfrutado muy bien esto y preparado muy especialmente digamos, con precisiones tanto de la parte de su origen, sus zonas,
sus secreciones, su acción, todo esto es un resumen que espero que ustedes lo hayan entendido y que les haya quedado, porque a veces de que solamente lo que hago lo aprendo, eso es en lo que nos basamos nosotros en las competencias que estamos, es que una cosa es que a mí me cuenten, otra, y que mire y que vea, y otra cosa es que yo, si hago el ejercicio de captar la diferencia, no por memoria, sino porque he entendido el concepto, porque he sabido, le he tomado, por decirlo de alguna manera, bastante, es decir, le he tomado cariño a esa célula y se me ha ocurrido investigar por qué tiene esto, por qué tiene, no se me va a olvidar nunca, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la zona reticular. Vea que las células son eosinófilas, bien acidófilas, bien el núcleo central. Mire que tienen algunas, aquí vea, parecen espumitas también, pero no tanto, porque están más teñidas, que son las células de la zona reticular. Miren que son cordones celulares. Miren que la vascularización, aquí ya, como está en la parte interna de la corteza, ya hay muchos sinusoides. Entonces uno ve esa zona más irrigada, porque los sinusoides alojan más sangre, ¿no es cierto? Y vamos entonces a mostrar. A veces algunas células muestran algunos cristales lipocrómicos que se manifiestan en esos cristalitos por acá, como unas zonitas donde se ven algo cafecitas. Esos cristales lipocrómicos, cuando entonces estas hormonas, como son lipídicas, se van cristalizando y se van aumentando también la presencia de cristales, también con la edad. Con la edad va aumentando estos cristales lipocrómicos. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí yo tampoco no puedo decir ni que es una zona reticular porque no tiene ni parecido, que no es una zona fascicular porque no veo propiamente las células formando cordones paralelos. Tampoco veo propiamente que espongiocitos como tales. Veo células que sí tienen algunas, digamos, parecen una espumita, pero el citoplasma es muy acidófilo. Y observo entonces, y también los sinusoides se ven más amplios, que captan mayor cantidad de sangre. Ve, aquí yo veo en esta celulita, en este citoplasma, aquí se ve como algo espumosito, porque guardan exactamente estas hormonas que dijimos que eran corticoides y hormonas sexuales androgénicas de andrógenos débiles, ¿no? Y todos los capilares, zona reticular. La médula. En la médula suprarrenal vamos a tener, entonces ya la definimos bien. Miramos en esa primera imagen, nos devolvemos acá. Aquí estamos viendo, aunque el corte pasó como bastante excéntrico a la médula, apenas quedó un poquitico de médula, pero entonces vamos a ver, entonces acá, me vuelvo aquí, para ver, este corte realmente quedó muy tangencial. Solo veo esa gran vena central que toca a la zona reticular, porque el corte pues hace que al ser el corte tan lateral, tan contra la pared, digamos, medular, entonces lógicamente que esa vena se ve muy grande. Y yo aquí lo que veo son células, vean, de la zona reticular, eosinófilas, algo con alguna, vean, un poco espumosas, unas se ven más oscuras, más eosinófilas, unas más grandecitas, otras más pequeñas. Y vea, aquí veo como dos celulitas ahí, como si hubiese una mitosis. No sé si será que la una quedó sobrepuesta a la otra. Estos son sinusoides muy amplios de esta zona reticular. No confundir, aquí yo no veo, vea, estoy buscando con detalle células cromafines, pero no veo porque ninguna me da, digamos, vea, todo esto yo veo que son células de la zona reticular,
porque quedó muy contra la Está pared. rodeando la arteria central de la médula. Entonces, ¿por qué no se van a ver las células de la médula? Porque quedó, si tú tomas un corte por todo el centro, pues de la médula, pues se ve toda la vena y se ve todas las células que quedan alrededor. Pero si ese corte pasa casi apenas por el borde de la médula, así solamente muy tangencial, pues lo que como la vena es tan grande, pues se alcanza a tomar, pero propiamente, propiamente la médula en sí, las células cromafines, pues no se van a no ser que yo corra el microscopio y lleve la imagen y lo busque en otra área, ¿sí? Aquí pasó, este corte quedó, fue muy tangencial a la médula. Por eso la vena, es por lo que es tan grande. Entonces la vena central es muy grande y se corta. Por ejemplo, si yo, pues hagan el ejercicio. Si yo tengo acá una estructura y yo paso el corte por acá, por la mitad, pues veo toda la médula y el tejido que está alrededor de la médula. Pero si yo el corte lo paso bien tangencial, pues veo la vena, pero el tejido que está alrededor ya pertenece acá, en este lado, pues pertenece a la zona reticular. Yo podría buscar por aquí algunas células que yo no he visto, porque es que aquí no tenemos la oportunidad de mover el campo, pero lógicamente que si yo muevo el campo, hacia el centro, pues voy a ver células de ¿qué? De la médula, células de la correspondiente a la médula. Ya próximamente nos están pidiendo que vayamos al laboratorio, ¿no? Sí, señora. Entonces yo, claro, porque aquí nosotros, mire, el esfuerzo y la entrega que hacemos para que ustedes, ¿verdad? Sean muy pocas digamos, las cosas que, entre eso, es que no se puede mover el campo para buscar. En cambio, mire, yo, por ejemplo, aquí, ¿qué hice? Busqué una zona donde estaba la médula bien amplia, porque pasó el corte más central. Yo primero tengo que colocar el microscopio en menor aumento. Entonces ahí veo bien la médula y la corteza. Entonces busco por el puro centro y encuentro la vena central, que es muy grande. Paso entonces y alrededor de la vena central veo todo esto. Estoy diciendo, ajá, esto es la médula. ¿Qué es lo que diferencia? Yo no me voy aquí, vean. Estas células son células cromafines. Vean, núcleo y viene el citoplasma basófilo. ¿Células en red? No, las células que secretan. No, pero digamos que se clasifican como células en red, todas las de la suprarrenal también. SNED no. Células SNED son las células las unicelulares, glándulas unicelulares que están en los epitelios. Esas son células SNED. Pero como se consideraban por lo menos Esta es una glándula multicelular, es una glándula. Pero es que se consideraban en net también todas No, las de los islotes pancreáticos, las consideran células en net, las células alfa, beta, porque migran de las crestas neurales. Estamos hablando es acá de esta. Okay, yo te hacía la pregunta que si son en net o no. No, SNED son células cromafines que vienen de las crestas neurales, que migraron y llegaron aquí y formaron una glándula multicelular. Las células SNED son células que son secretoras de hormonas, por eso se llaman células del sistema neuroendocrino difuso. Del ser difuso quiere decir que están esparcidas como glándulas unicelulares dentro de otros epitelios, como el epitelio del intestino, como el epitelio respiratorio, el epitelio de los pseudoestratificados cilíndricos y de otros sitios donde puede haber también. Bueno, entonces, esta es una célula cromafina. No tiene nada que ver con glucocorticoides, ni nada de corticoides, ni nada de colesterol, ni nada de... El anillo. Bueno, esto tiene un retículo endoplasmático rugoso abundante, tiene sus granos característicos que por microscopía electrónica identifican por su morfología los granos vistos medidos en nanómetros. Vemos que
o en unidades Armstrong. Entonces vemos que esos granos son típicos, característicos por su morfología. Se ve la diferencia entre los que secretan adrenalina o noradrenalina. Una célula de esta, una célula cromafin, no es que ella secrete los dos, una va a secretar, aunque hubo alguna ponencia que pudiese ser de la misma célula que en un estado secretara adrenalina y que en otro secretara noradrenalina. Pero lo que se ha visto bien caracterizado son que la diferencia de la morfología de los granos adrenérgicas y noradrenérgicas pues hace que se vean como dos poblaciones celulares. Bueno, entonces, núcleo central, citoplasma ligeramente basófilo. Aquí no veo nada que tenga que ver con células que secreten esteroides. Aquí otra celulita, también cromafin. Vamos entonces acá, esta no le quedó el citoplasma por tinción, por defecto. Tenemos todas estas células, son células cromafines, siempre aunque al tratar de retraerse el tejido, las células también se hacen esto y por eso se ve como que tuvieran prolongaciones. Ellas tienen contactos, ellas se comunican entre ellas por uniones comunicantes y funcionan también de esa manera cuando se estimula la secreción de adrenalina o de noradrenalina, ¿no? Vamos a ver entonces todos los capilares que están en la médula. Y aquí veo 1, 2, 3 y 4 neuronas ganglionares. Ojo, vea, grandes, bastante típicas. El nucleolo, el núcleo cromático. Vea, aquí se ve el nucleolo y en el núcleo se ve esa zona clarita de la cromatina fina y todo el citoplasma. Esto no nos vamos a negar. En la corteza no va a haber neuronas ganglionares. En la corteza no va a haber células cromafines, ¿cierto? Y todos los capilares que estamos viendo acá. Se tomó la foto, se amplió un poquito en la misma cámara y para que se destacaran estas células. Hay que recorrer en el campo hasta que encuentra una de estas neuronitas porque no es tan frecuente. Uno a veces ve grupitos de neuronas. ¿Tú te acuerdas en los cortes que hemos tenido y en este es uno de ellos donde se destaca que hay grupitos de neuronas ganglionares? En cambio acá, mire, estas células que yo veo acá, muy distintas, citoplasma eosinófilo, acidófilo, perdón, tenemos el núcleo. Estos son células del estrato, de la zona reticular de la corteza, lo mismo que estas que estamos acá. Esto es muy diferente y se ve también, como les decía, el citoplasma se ve como algo poroso porque son estas hormonas típicas esteroides. ¿Quién estimula la secreción de las células cromafines? O sea, ya como la CTH no tiene nada que ver porque, digamos, solamente es la corteza. Bueno, acuérdense, la adrenalina, que estimula la liberación de adrenalina o de noradrenalina. Eso es lo mismo, exactamente. El sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso. Para que ellos acuerden los nervios esplándicos. ¿Autónomo? Sí. Acuérdese que esto es simpático, ¿no? Sistema simpático, sí, tiene razón. La autora Laurita, yo creo que nos comenta algo sobre cuál es la característica de esta neurona, de estas células cromafines que está hablando sobre que son paraganglios, que los llaman algunos. De pronto sí habrá espacio para el comentario o... Bueno, no sé, no, a ver qué dice. La autora Laurita, por favor. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, las células cromafines no se originan de las neuronas ganglionares, son cosas diferentes. No. Cromafines vienen de las ganglionares no tienen ninguna función porque dice la literatura que no tienen ni alzón ni tienen dendritas, que quedaron ahí
pero que no, digamos, ni siquiera se les considera neurona porque le hace falta esas dos partes. Son preganglionares, ¿sí? Vienen directamente de las crestas neurales. Eso es lo que... Ellas Neurales son manejan la segunda Vale. neurona de ese circuito. Ajá, tiene toda la razón. Entonces aquí estamos viendo. Y estas neuronas ganglionares que son muy diferenciables de todas las células cromafines que están acá. Bueno, entonces aquí vemos la misma con menor aumento, las neuronas, no tan menor aumento, pero sí menos ampliada la imagen, las neuronas ganglionares, las células cromafines, las células de la zona reticular de la corteza, que quedaron aquí, se ve una plaquita bien, que invadieron, llegaron y se alargaron hacia la médula. Pero eso es lo que por eso es que si yo pudiera delimitar la médula, daría aquí una vueltica, volvería acá, volvería otra vez acá, porque ese límite no es así tan fácil, solamente pues por las células que veo. Estas son células de la zona reticular de la corteza. Todo esto es médula, todos capilares medulares. Células cromafines como esta. Bueno. En una preparación especial, yo pienso que seguramente se hizo por congelación, el tejido se toma, se congela, se hace el corte, se colorea para que se vea bien, y técnicas especiales para preservar bien el contexto de la morfología de las células cromafines. Vean, núcleo grande, citoplasma ligeramente basófilo, o los ribosomas que contienen el retículo endoplasmático rugoso, forma cordones, muy típicos. Estos son sinusoides que están acá, y capilares. Veo estas dos células, vean, grandes acá, que se ven como espumositas, esas son células de la zona reticular, y que quedan inclusive por acá. Yo veo también en otros contextos, pero estas que están acá, este grupito, sí son neuronas ganglionares. No quedó muy denotado el núcleo, como yo veo acá, pero el citoplasma es típico, estos grupitos, estos granulitos que se ven acá, son cúmulos de retículo endoplasmático rugoso, de estas células que tienen, mire, el color típico del citoplasma de estas neuronas que estoy observando. Hay una duda que tengo que es que cuando se clasifican los capilares en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, los capilares fenestrados tipo 2 se da el ejemplo de que se encuentran en las glándulas endocrinas, ¿no? Y que los sinusoides que son más grandes se encuentran en el hígado, en el vaso, en la médula ósea y en los ganglios linfáticos, pero que en las glándulas endocrinas, como en este caso la suprarrenal, son capilares tipo 2 con poros, que no podríamos hablar de sinusoides. Son sinusoides también. Desde que usted vea que es un capilar, que tiene un diámetro definido máximo de un capilar fenestrado, que tiene la luz amplia, que las células endoteliales no son continuas, que pueden dejar espacios entre una célula y otra, entonces que facilita más, que la luz es amplia, facilita más el paso de estas células, de las secreciones de estas hormonas que pasan entonces a la circulación. Eso es, digamos, se puede mirar, puede revisar generalmente, que los capilares tipo 2 se encuentran en las glándulas endocrinas, en el sistema digestivo, y capilares tipo 2 y diafragma en los capilares glomerulares del riñón. Entonces, eso es de capilares fenestrados. Uno dicta la clase teórica y da ese concepto de que todas las glándulas endocrinas y exocrinas tienen capilares tipo, sobre todo estas, capilares tipo 2 con diafragma, y los sinusoides se dejan para estos grandes órganos como el vaso, el hígado, pero sí algunos libros le nombran sinusoides a esto, y lo mismo sinusoides, en la hipófisis, como pero ya no sinusoides. está aceptado, ¿cierto? Ya no está aceptado. Es que mire, doctor Blanco, pasa lo siguiente.
Los sinusoides del hígado y del vaso, ¿por qué son diferentes? Porque resulta que el endotelio está acompañado de macrófagos. Esos espacios que hay entre una célula y otra, ahí se asoman los macrófagos para captar elementos que desconocen de la sangre que va circulando. Esos son sinusoides que tienen esta connotación. La célula del hígado y las células que vienen a los macrófagos que están, digamos, en la pared de estos sinusoides, en estos órganos, tanto en el hígado como en los órganos linfoides, como es el vaso. Y acá, usted lea bien que en la parte de endocrina, cuando se habla de hipófisis, se habla de capilares y sinusoides, ¿no es cierto? Capilares fenestrados y sinusoides. Y también en todas las glándulas endocrinas hablamos de lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que ahí no va a haber macrófagos, porque no estamos hablando de... Que la tiroides hay sinusoides, eso no es verdad. En la tiroides hay más capilares fenestrados, como también algunos capilares que tiene... Bueno, continuemos. Bueno, quería que quedáramos claros, pues una cosa absolutamente lógica, no es lo mismo, como les vuelvo porque no quede duda de que sinusoides son capilares fenestrados, que además de tener el endotelio fenestrado, las células no están en contacto, todas las células que se organizan como formando empalizadas. Eso es, ahora que yo diga que tales glándulas hay más sinusoides, sí, tiene toda la razón, porque hay unas glándulas pequeñas, por ejemplo, si yo digo la paratiroides, pues yo puedo hablar más en el contexto de que son capilares fenestrados tipo 2, pero si hablo de hipófisis y hablo como lo que estoy viendo acá, pues yo digo que hay sinusoides, y como vimos en la zona reticular de la corteza, que hay sinusoides en la zona reticular de la corteza, a eso me refiero. Vamos ahora aquí con la glándula pineal. Nelson, cuéntame. Profe, o sea que los sinusoides hay unas de las células endoteliales que están en contacto y otras no, ¿sí? ¿Es así? Los sinusoides son capilares, tipo 3. Hay 3 tipos de capilares. Los tipo 1, que son el endotelio continuo, membrana basal continua, tipo 1. Segundo, los sinusoides, los capilares tipo 2 son el endotelio, las células tienen poritos, tienen que se organizan también en grupitos muy específicamente ordenados, y que sirven, esos poros facilitan el paso de sustancias como son las hormonas. De eso hablando de la célula endotelial, y que tienen diafragma en las glándulas endocrinas. Pero hay también sinusoides que son capilares tipo 3, que tienen endotelio fenestrado, lo mismo pero no tienen membrana basal continua, como si tienen los número 2, y que esas células no están, esas células endoteliales dejan en espacios entre una y otra, y por esos espacios pasan más fácilmente sustancias, en este caso hormonas. ¿Dónde veo más sinusoides? Pues veo más, por ejemplo, lo que observamos ahorita. En la zona reticular veo que hay más sinusoides que en la zona glomerular y fascicular, donde se ven los capilarcitos más delgaditos, más finos. Los capilares tienen un diámetro que es delimitado, ese diámetro, donde los glóbulos rojos circulan, digamos, en un diámetro estrecho, y van entonces en una circulación que inclusive ese diámetro hace que facilite también el paso, y si el endotelio fenestrado tiene esos poritos, pues facilita el paso de hormonas, pero aún más efectivo, digo yo, en gran parte es cuando esos capilares son fenestrados, pero las células no están endoteliales, no todas están en contacto, no hay una membrana basal continua, que son los sinusoides. Esto en las glándulas endocrinas. En otros tejidos, como estaba nombrando el doctor César, como es el hígado, esos sinusoides tienen, además de las características generales que les doy, tienen
En su pared tienen también externa del endotelio, están los macrófagos, que están ocupando esos espacios entre células endoteliales y están ahí como asomaditos, digo yo, para ver en la sangre qué pasa, que ellos no reconozcan para fagocitar. Eso es, digamos, otro contexto diferente. Vamos a la glándula pineal. Entonces, aquí tenemos una glándula endocrina que está ubicada en el techo del diencéfalo, que se ve con pineal, es como un pinito, es como en forma cónica, y tiene una capsulita que es de pie madre. Y tiene vasitos, todos los vasitos sanguíneos que vemos acá. Estos que yo veo acá, que tienen mayor diámetro, mire cuántos, que no son vénulas, sino son capilares. Estoy viendo ahí que son más bien sinusoides. Pero si yo veo acá unos capilares de luz más estrecha, pues estos ya son capilares fenestrados. Entonces yo estoy viendo aquí el parénquima de esta glándula está formado por pinealocitos, que son estas células, miren el núcleo del citoplasma. Los pinealocitos son redonditos en su soma, pero tienen como dos antenitas. Y a lo largo de esas antenitas hay microtúbulos, hay filamentos intermedios, hay listones, y terminan como en unos bulbitos que son como las antenitas donde están, digamos, los puntos principalmente que hacen sinapsis con estos nervios, fibras nerviosas que corresponden al sistema simpático y que vienen esas fibras, ¿de dónde vienen? De los ganglios sí, cervicales superiores, o sea que el sistema nervioso, no es sistema nervioso central, sino periférico. Entonces aquí vienen los pinealocitos, que son las células del parénquima, las que secretan la serotonina en el día y de la noche la melatonina, y todas las funciones que ustedes ya han revisado y se han motivado bastante por... Y vienen las segundas células, que son las células del estroma, que son las células intersticiales. Las células intersticiales tienen prolongaciones, abrazan a los melanocitos, a los pinealocitos y sirven de soporte físico y metabólico. Entonces, esas células entonces que vamos a diferenciar por acá, que son células intersticiales, que sirven como, haz de cuenta que como el sistema nervioso central están los astrocitos, aquí están estas otras células que sirven de soporte físico y metabólico. Entonces, todas estas células son pinealocitos. Estos son capilares de algunas vénulas como la que tengo yo acá, está el endotelio, están los glóbulos rojos, la sangre, están estas células que todos estos son de axón y la capa de mielina. Ellas pierden, cuando llegan acá, pierden la capa de mielina. Ustedes saben ya eso, creo que tuvieron esa, que ya entrando ya en el contexto, antes de cuando hacen ya la sinapsis, ya son fibras amielínicas con los pinealocitos. Eso es lo que tenemos acá. Estos son los arenillas cerebrales, que son concreciones calcáreas que van aumentando desde muy, digamos, no solamente de personas mayores, sino inclusive en los niños empiezan a formar estas concreciones calcáreas, van creciendo, van aumentando y van siendo, digamos, típicas de esta glándula, ¿no? Vean, aquí se ve como van como agregando, como tiene, pues son concreciones de calcio, se va viendo que se van ido aumentando el tamaño como por capa, ¿no es cierto? A medida que se va formando. Entonces, esto es todo lo que tenemos de esta glándula pineal, y vamos a ver acá en esta otra. Por ejemplo, vean, por ejemplo, yo diría acá, esto podría, esto es un vasito sanguíneo que aloja mucha, que solamente tiene endotelio. Yo no le veo que tenga ni siquiera una capita que no sea endotelial. Yo podría, entonces, y aquí ya se ve más estrecho, o sea, ya de un capilar. Esto todo lo que vamos a ver en la irrigación.
Estos son pinealocitos típicos y característicos, núcleo citoplasma. Estas son células del estroma, algo fusiformes, sus prolongaciones, células estromales, pinealocitos, mira citoplasma, que se ve bien definido, núcleo redondo, grandes, típicos y característicos. Y todos estos son fibras nerviosas, vea que vienen acá. Son axones que, como les decía, pierden su vaina de mielina antes de hacer sinapsis con los pinealocitos. Son sinapsis lo que hacen estas células con los pinealocitos. Yo creo que con esto nos vamos si tienen alguna connotación, algo que el doctor César Blanco, la doctora Laurita, mire que esto es muy bueno que entre los tres estemos cada uno pues aportando. Estas son células intersticiales típicas, que vemos pinealocitos característicos y todas las fibras nerviosas, sistema nervioso simpático, ganglio cervical superior, de donde vienen entonces estas fibras postganglionares, ¿no? ¿Algo más? A ver, cuéntenme. ¿Qué dice la doctora Laurita? ¿Qué dice el doctor César Blanco? ¿Qué dice el resto de la concurrencia? Pregunta para los jóvenes antes de irnos. ¿Cuál es la ubicación anatómica de la glándula pineal? Ah, perfecto, sí, eso estamos. ¿Sabe cuántos alumnos hay? 11. Tomemos nota de esto porque cuando nosotros tengamos que presentar resultados también vamos a tener en cuenta uno de los, digamos, es la asistencia, ¿no es cierto? Tenemos que motivarlos, pero tenemos que también mantener algunos soportes de resultados, y uno de los parámetros es, digamos, esa asistencia a estos laboratorios tan trabajados y con tanto cariño y con tanta dedicación que nosotros les damos para que ustedes aprovechen al máximo. A ver, contestemos, le preguntamos a alguien en particular, Laurita. Va a tocar, Doc, porque los muchachos están como dormidos. No, imagínense. Pregunta, Laura Arciniegas. Profe, sí, la glándula pineal se encuentra en el techo del diencéfalo, en la parte posterior. Muy bien. Sí, señorita. Y otra referencia anatómica que pueden tomar es la lámina cuadrigémina. Ajá. Está superior a la lámina cuadrigémina. Este tema es súper importante. Ustedes se van a dar cuenta Claro. que el ejercicio profesional del médico general es muy importante tener siempre presentes las glándulas del sistema endocrino, y van a tener gran cantidad de pacientes que consultan por alteraciones de la glándula tiroides, por ejemplo. Ajá. Entonces hay que hacerla. Es muy frecuente, ¿cierto? Que es muy frecuente los problemas de tiroides. Bastante frecuente. A Entonces, ver qué dice Daniel Forero. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda?